Ok, el día de hoy les voy a enseñar cómo trabajar con partículas. Vamos a ver un sistema de partículas que trae After Effects por default. Se llama CC Particle System 2 y este lo vamos a utilizar con algunos efectos que ya hemos estado viendo antes, como es la animación de los textos, como es el trazado y bueno, vámonos de lleno con esto. Vamos a crear una nueva composición, la voy a crear de 1280 por 720 a 25 cuadros por segundo y en este caso la voy a utilizar de 10 segundos con mi fondo negro y a este le voy a poner principal. Vamos a hacer varias composiciones, entonces por lo cual necesito que este se llame principal. Lo primero que voy a hacer, lo primero que les voy a explicar es cómo trabajar con el sistema de partículas, para lo cual vamos a crear un nuevo sólido de color negro y le vamos a dar a aceptar. Vamos a buscar en nuestros efectos cuál es el sistema de partículas que vamos a utilizar. Existen dos. El primero es el CC Particle System 2, que es este que tenemos aquí, que es una partícula que nosotros podemos editar para hacer diferentes simulaciones. Y el segundo es el CC Particle World. La diferencia con el anterior es que aquí nosotros podemos girar la partícula. Si se fijan, nos da como un entorno en 3D de la misma partícula, por lo cual tenemos un poco más de herramientas para poderla mover. Con el que vamos a trabajar primero es con el anterior, con el CC Particle System 2. Y bueno, para empezar a trabajar con este sistema de partículas, cabe mencionar primero que como es un sistema de partículas, es una simulación. Entonces, si ustedes se ponen, por ejemplo, en el segundo cero, podrán observar en pantalla que no tenemos absolutamente nada. Pero conforme vamos avanzando, nuestra partícula comienza a salir. Es decir, la partícula no puede empezar de la nada aquí y seguir. ¿Por qué? Porque es una simulación. Comienza desde un punto de nacimiento, digamos, hasta un punto final. En este caso, el punto final no lo marca, la partícula siempre va a ser continua, no tiene, este sistema no tiene un punto determinado en el cual ustedes le den la opción para que se vaya siendo más pequeña. Lo pueden hacer a través de animación y configuración de estos mismos parámetros, pero como tal no tiene un tiempo límite que ustedes le marquen y que hasta ahí termine la partícula. Esta partícula trabaja con diferentes propiedades, que cada una de ellas está segmentada en un espacio en específico. Tenemos primero el bitrate, que es la cantidad de partículas con la cual nosotros vamos a estar trabajando. Tenemos el longevity, que es en segundos. ¿Qué tanto va a durar una partícula? En este caso hay algo especial en esta partícula por default. Cuando la partícula se va volviendo roja o se va volviendo naranja, es porque la partícula ya va muriendo. Cuando la partícula comienza amarilla, es cuando va naciendo. Entonces, si ustedes se fijan en conforme yo voy avanzando en segundos, por ejemplo, le puedo poner 10, la partícula se vuelve más amarilla. Quiere decir que es una partícula más joven que las anteriores. Y conforme se va volviendo roja, que aquí tiene un fade, quiere decir que tiene menos tiempo ya de vida. Tenemos producer, que el producer es nuestro emisor, que está en este punto, en este caso. Nosotros lo podemos subir, poner en cualquier lado, incluso lo podemos animar, cosa que vamos a hacer ahorita. Tenemos el radio, que es el radio del emisor, está con 3 de costado y 3 hacia arriba, pero lo podemos expandir más hacia los lados o hacia arriba. Es decir, que en lugar de salir de un punto, salga de un espacio más grande. Por ejemplo, podría salir de 0 y vean cómo es un pequeño puntito el que tiene. O podría salir, por ejemplo, de 10 y de 10. Tenemos un espacio más grande, es decir, tenemos la dimensión de nuestro producer un poco más
más grande. Entonces, lo vamos a dejar en 3 ahorita, que es el que aparece por default. Tenemos las physics. ¿Qué son las physics? Son las cuestiones físicas de nuestra partícula. Tenemos la animación de la partícula. Esto es muy importante. Tenemos que la partícula sea explosiva, que sea en fractal explosiva, que sea en twirly. Tenemos un vortex. Tenemos simulación de fuego, dirección y direction normalized. Y aparte tenemos el jet sideways. Aquí está. Importante. Como es una partícula, y ahorita no está animado el producer, la partícula por default está saliendo hacia abajo. Pero si nosotros queremos ver cómo funciona la partícula, yo lo que les recomiendo es antes de que trabajen con ella, ya una vez que quieran empezar a experimentar con estos parámetros, hagan una pequeña animación del producer. Si presionamos U, nos van a aparecer aquí nuestros elementos. ¿Y esto por qué? No es lo mismo que la partícula esté quieta a que esté en movimiento. ¿Por qué? Porque está haciendo, la partícula está explotando, es decir, está saliendo. Pero a partir de que esa partícula se desprende del emisor, sigue su misma trayectoria. Entonces va a interactuar de forma distinta cuando se está moviendo que cuando está quieta. Eso es algo que tienen que saber. Y muchos de los parámetros, por ejemplo, la resistencia y el extra, no los podemos observar cuando los movemos a menos que esté en movimiento. Por ejemplo, aquí a la mitad, si le pongo resistencia, vean cómo se pone. Si yo lo dejo aquí normal, solo se está pegando, es decir, se está condensando, por así decirlo. Yo le pongo extra, por ejemplo, aquí está explotando más la partícula o se está haciendo más pequeña. Cosa que si yo estoy aquí afuera y le muevo el extra, no puedo observar a veces, dependiendo del movimiento, de una forma en la cual podría observarlo aquí cómo se comporta. Tenemos la inercia de la velocidad, que este es uno de ellos. Vean qué tanta inercia tiene. Entonces, este varía, por ejemplo, si subiéramos aquí. O si lo ponemos, por ejemplo, en lugar de positivos, si lo ponemos en 0 y lo mandamos a negativos. Si lo tenemos aquí, la inercia de la velocidad no nos afecta, no pasa absolutamente nada, solo funciona en el movimiento. Lo voy a dejar en 0 y aquí está. Voy a borrar este frame de en medio. Ok, aquí está. Tengo, por ejemplo, ahora sí, en animación, tengo Explosive, tengo Fractal, Twirl, Twirly, Vortex, Fire, Direction, Direction Normalized y Jet Sideways. Cada uno de ellos funciona distinto. Con el que vamos a trabajar ahorita en un momento va a ser con este, con el dirección. Otra cosa, entre más lejos esté un punto del otro en cuestión del movimiento, la partícula va a ser más lenta. Por lo tanto, no se va a mover tanto de lugar, va a quedar en un lugar muy similar. Pero si este espacio, es decir, la partícula se mueve en una trayectoria bastante rápida, vean lo que genera una pequeña estela. Entonces, todo esto depende también de la velocidad y de la animación de la partícula. Ok,
Tenemos velocidad, que si le bajamos, por ejemplo, la velocidad a 0, la partícula no va a explotar como tal, la partícula va a estar cayendo, es decir, esta velocidad es la velocidad con la cual la partícula explota, es decir, con la cual sale disparada de nuestro punto, por eso sale hacia varios lados. Ok, aquí está. Entonces, vean, por ejemplo, cómo se mueve, y si yo la separo, la partícula va cayendo más lento, vean. No es la misma trayectoria que yo tengo, que si yo tengo todo esto pegado. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, la velocidad de nuestro movimiento de nuestro producer para que nuestra partícula se vea bien. Tenemos, por ejemplo, la velocidad, bueno, ya la vimos, la inercia, la velocidad. Entre menos inercia tenga, vean, la trayectoria es más larga. A diferencia de que si lo pongo hacia el lado contrario, va a ir hacia enfrente. Esto solo funciona cuando la partícula está en movimiento, que es lo que les comentaba ahorita. La gravedad, si yo estoy fijo, en este caso no, perdón, aquí está. La partícula es hacia abajo o hacia arriba. Tengo aparte, bueno, resistencia ya la vi, la dirección. Esta solo se ve bien, digamos, cuando está más amplia la partícula. ¿Por qué? Porque rota un poco en sí el esquema de la partícula. Y el extra es como un pequeño random que tiene la partícula. Esto en cuestión de las físicas, es decir, el movimiento de la partícula y todo lo que tiene que ver con ello. Tenemos aparte las propiedades de nuestra partícula, que está aquí abajo, en el cual podemos modificar cada uno de estos elementos, que son, por ejemplo, el estilo de la partícula, si es una línea en este caso, o si es o si es una esfera, que es lo que vamos a ver. Aquí está el tipo de partícula. Tenemos en línea, pueden ser estrellas, puede ser Shade and Fade Sphere, Fade Sphere, que son, este es uno de los que vamos a utilizar, que le vamos a dar un brillo. Tenemos ambos, Shade and Fade, burbujas, polígonos, triángulos, cuadrados, cubos. Aquí está, por ejemplo. Más figuras. Y esto los vamos a ver después. Las texturas de aquí hacia abajo, todas las texturas y los lens, los vamos a ver más adelante. Ok, voy a poner Fade Sphere. Tengo el beard size, así como yo tengo la longevidad, puedo ver que crezca, que cuando nazca sea grande ya la partícula o que sea muy pequeña y que muera al revés grande. Y aquí podemos cambiar un poco nuestra simulación. Tienen size variation, que es básicamente un random entre la variación de nacimiento, es decir, por ejemplo, si estamos en 1, por ejemplo, ahí en 17, pues está variando un 50%. Es decir, a veces sale un poquito más pequeña, a veces un poquito más grande y tienen la variación. O le pueden bajar y va a ser constante. No solo de nacimiento, sino de muerte. Es decir, en ambos va a estar variando la partícula. Para que no todas las partículas crezcan de la misma manera y tengamos, digamos, una mejor simulación. Tenemos la opacidad del mapa,
que en este caso, déjenme poner un sólido para que lo puedan observar. Ok, le voy a quitar un poco el brillo al sólido. Ahí está. Anteriormente, para que se viera la partícula en algunos, creo que le tenían que poner aquí en pantalla. Si le sale negro, lo ponen en pantalla. Ahorita ya lo quita creo automático, no estoy seguro de esa parte. Ok, la opacidad del mapa, 75%, 100%, lo pueden bajar. Es decir, la opacidad general de la partícula. Tenemos el fade out. Le voy a bajar la longevidad. Para poder ver esto, el fade out, ¿dónde está? Aquí. Fade out and sharp. Fade in. Fade in and fade out. Este es uno de los interesantes por usar. Y que varía. O constante. Voy a dejarlo en fade in y fade out. Y aquí tenemos el color. Esto era lo que les explicaba. Tenemos el color de nacimiento que es amarillo y termina en rojo. Puede ser de birth to death, origin to death, birth to origin. Ven, aquí se ve el fade. Y origin to constant, es decir, negro. O ustedes pueden poner aquí el color que ustedes quieran. Modo de transferencia. Tenemos diferentes modos de fusión. Y aquí la partícula pues variaría. Yo lo voy a dejar en screen. Me da un resultado bastante agradable de la partícula, incluso cuando está aquí abajo. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta partícula? Voy a hacer que cuando se mueva deje una estela más grande y que sea más pequeña. Entonces el radio, por ejemplo, lo voy a bajar a 0. De Bird Size lo voy a dejar en .08 y que muera en 1.5 más o menos, 1.33. Y la variación la voy a dejar en 0. Y tengo aquí el random seed, que es como el random de la partícula, para que varíe un poco. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a quitar esta animación para poderles explicar algo. Voy a abrir, aquí ya tenemos la posición, que es esta que tenemos aquí arriba. Y lo voy a poner en el centro. Y recuerdan que habíamos trabajado anteriormente con un wiggle. Ahorita solo le voy a poner este para que puedan ver cómo se ve. Voy a poner un wiggle en 50, no, 5,250 y 250. Vean, por ejemplo, ahí automáticamente la partícula va cambiando. ¿Por qué no se ve recta la partícula? Digo, ¿por qué se ve recta en algunas secciones? Porque la partícula va más rápido de lo que nosotros la queremos. Podemos ponerle, por ejemplo, si le subo la velocidad, se va a estar haciendo humo. Le puedo bajar la inercia y le puedo poner que
sean más partículas las que salen y vean cómo estoy borrando un poco lo recto de la partícula. Y la longevidad para que sea más, que dure más. El extra lo voy a dejar en 0 ahorita. Gravedad igual, resistencia. Si yo le subo la resistencia, la partícula no se va a mover mucho. Y por ejemplo, si yo le pongo aquí en el extra, lo dejo también en 0. Está más delgado o está más separada. Y aquí es como ustedes pueden empezar a trabajar con esta sección de la partícula. La partícula nos sirve para distintas cosas. Por ejemplo, aquí en lugar de 5 de frecuencia, tal vez si le pongo en 2, se suavice un poco. Sí, ya no está tan... Ahí está más curva. Y 250 es el parámetro de amplitud que utiliza para trasladarse en todo este espacio. Si yo le pongo, por ejemplo, 500 en lugar de 250, la partícula puede incluso 550 salir de la pantalla en algún momento. Ver. Sale y regresa. Puedo, por ejemplo, duplicar la partícula. Y cada vez que la duplican, las partículas no van a actuar de la misma forma porque son simulaciones. El Wiggle, recuerden que es como un tipo aleatorio, entonces la partícula no va a funcionar de la misma manera. Aquí, por ejemplo, en este caso, el segundo le podría cambiar yo el color de un amarillo a un rosa, por ejemplo. Las partículas funcionan en aleatorio con este Wiggle. Voy a borrar la amarilla. Voy a dejar esta de aquí. Y lo que voy a hacer es precomponerla. Y le voy a poner partícula 1. No, no. Y si yo le duplico esta precomposición, permítanme. Ok, aquí está partícula 01. Si yo bajo la composición de acá arriba, tengo que poner pantalla. Se entiende que... Ok, ahora déjenme ver por qué no se ve. A ver, esperen, ¿por qué me borró la partícula? Ah, ok, bien. Déjenme regresar porque cometí un error. Antes de precomponer, le doy botón derecho, le doy precomponer, pero le voy a poner aquí en transferir los atributos a la nueva composición. Y es decir, la animación se queda aquí adentro, no afuera. Ahora sí, puedo duplicar esta composición y ambas van a estar en el mismo lugar. Lo que voy a hacer con esta segunda que dupliqué, es voy a entrar y voy a cambiar el color de la partícula, por ejemplo. Lo voy a poner de azul a verde. Y aquí yo
Tengo las dos. Bien. Ok. Tengo que eliminar esta de aquí. Quiero cambiar el color, pero creo que la tengo que bajar desde acá. La tengo que duplicar. Esta, que es... Esta se llama sólido. La duplico y esta segunda, ahora sí le puedo cambiar el color. Ahí está. Y se supone que ahora sí, si arrastro esta segunda, yo tengo aquí mis dos partículas. Bien. Tengo estas dos partículas y lo que voy a hacer es la que está en la parte de abajo, la voy a escalar a 105%. Y le voy a ir subiendo de a poco. Por ejemplo, aquí. Y con este segundo sólido, ¿cuál es? A ver, no es la uno, es esta. Voy a hacer que esto se expanda un poquito más con el modo de inercia. Está en uno, lo voy a subir un poquito. A ver, déjeme ver si con inercia o resistencia. Ok, resistencia la voy a subir un poco. Y el extra, no, este tampoco. En lugar de que estaba en 1, lo voy a poner en 8. Y vamos a ver cómo está. Ok, aquí ya está diferente. Y tengo, por ejemplo, aquí dos partículas moviéndose. Una se está separando un poco de la otra. O puedo ponerlas al revés. Creo que al revés se verían mejor. Pero bueno, esto es en general para poder jugar con lo que son nuestras partículas. Aquí yo le podría poner un modo de, por ejemplo, sobreexposición de color. Y ambas partículas se estarían combinando. Si le cambio, por ejemplo, el modo de la partícula, en lugar de que sea esfera, si es una estrella, pues también aquí voy a tener un resultado distinto. Bien, esta es la primera parte de lo que vamos a hacer con las partículas. La partícula nos sirve en general para poder trabajar con distintas formas. Podemos hacer, por ejemplo, humo, podemos hacer lluvia, podemos hacer fuego, diferentes opciones. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es simular la partícula. Aquí ya ustedes pueden trabajar con el tipo de simulación que a ustedes les convenga. Pueden trabajar, por ejemplo, con el Wiggle o pueden trabajar con algún otro animación individual en donde ustedes estén moviendo la partícula de su lado. Y bueno, así es como se funciona, perdón, así es como se trabaja con las partículas, funcionan de esta manera. Y pues nada más, sería la parte del sistema de partículas, el Particle System 2, hasta aquí.